Bien, muy buenos días, tardes, noches tengan todos. En esta ocasión estoy haciendo la grabación de lo que sería la explicación para la práctica número 2, o actividad número 2, mejor dicho, de los grupos primero L y primero N, en la materia de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí ya pueden observar que estoy con la aplicación de Excel abierta. Como la abrir por principio de cuentas, podemos hacerlo de la siguiente forma. En la computadora podemos entrar en el buscador. Aquí, como ya estaba previamente abierta, pueden verla aquí en esta sección, ¿sí? Porque yo ya la había abierto. Pero si la vamos a abrir de inicio, podemos en el buscador de lo que es el mismo Windows escribir Excel, damos un doble clic y va a abrir la aplicación. Aquí pues obviamente ya estaba abierta, me está volviendo a abrir, no hay problema, es bueno que podamos ver. Una vez que nos abre esta pequeña pantalla de inicio, digamos, vamos a ir al libro en blanco, ¿sí? Ok, ya nos muestra lo que es la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Recordando las instrucciones de la actividad, lo que se nos está solicitando es realizar dos tipos de tabla por alumno dentro del equipo. La primera tabla constará de lo que son las calificaciones de asistencias hasta segundo parcial de cada una de las materias por alumno dentro de su equipo, ¿sí? Y la siguiente tabla está relacionada con estrategias en cuanto a lo que es el análisis del tiempo que cada alumno dedica a estudiar y realizar tareas de cada actividad como primer punto o parte del análisis que estamos realizando. Esto también es un medio por el que se les está orientando hacia lo que es la prevención de la reprobación de sus materias al hacer un acto reflexivo referente a cómo estoy y cuánto estoy invirtiendo en mi estudio diario, y también nos va a servir para poder, si bien mejorar, prevenir la reprobación, mejorar lo que es también el promedio, ¿sí? Dado caso. Ese es el objetivo más ambicioso en este proceso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a explicar cómo elaborar la tabla. La primera tabla dijimos que se trata de información relacionada con calificaciones y asistencias. Entonces, esta información, ¿de dónde la van a tomar? Ya sea que se le consulte directamente al docente o bien que puedan ustedes consultarla en el área de control escolar para poderla elaborar de manera fidedigna. Deben ser datos reales, si no, el proceso que vamos a realizar no nos va a ayudar en nada, ¿sí? Entonces vamos a empezar sobre lo que es, recordando esto, el que estoy seleccionando es una columna, ¿sí? Las columnas se identifican por letras A, B, C, D, así hasta el infinito, y las filas, que son como los renglones, por así llamarlos, identifican con números del 1 hasta el infinito. Entonces, por cuestión más que nada de formato, digamos, para no que se vea presentable más que nada, voy a posicionarme en la B2, ¿sí? En la celda B2. Para empezar, voy a poner primeramente materias, después me recorro hacia lo que es la siguiente celda en la siguiente columna inmediata. Materias, vemos primer parcial, voy a ir moviendo esto, voy a seleccionar esta columna, voy a arrastrar un poco, pueden observar que hice de un clic sobre la columna seleccionada. Cuando me aparece este símbolo es para poder arrastrar y hacer más ancho, ¿sí? Entonces, para que quede visible las letras de manera adecuada, lo estoy un poco más, ahí está. Ahora tenemos segundo parcial, nuevamente me posiciono sobre la columna, estiro o arrastro para extender, ¿sí?
Entonces, segundo parcial. Ahora, tercer parcial. Me posiciono sobre la columna y arrastro para dejarlo con un poco más de espacio. Si necesito más, si voy a escribir más y veo que, digamos, ya no se ve porque ya escribí más cosas, sigo haciendo lo que es el arrastre para poder llenar la información, ¿sí? Entonces vamos a escribir las materias que corresponden. En este caso hablamos de primer semestre, entonces tendríamos álgebra, inglés 1, lectura, bueno, voy a poner el nombre de abreviado, lectura, expresión oral y escrita 1. Después tenemos lógica. Después tenemos química 1. Por último tenemos tecnología de la información y la comunicación, que voy a poner de manera abreviada. En primer parcial tenemos, bueno, para cada parcial tenemos dos áreas que se reportan en lo que es la boleta de calificaciones. Son las calificaciones como tal y las asistencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay dos maneras de hacerlo. Voy a hacer una que creo que es la más sencilla para el alumno. Inserto una siguiente columna. Selecciono segundo parcial. Voy a insertar una siguiente columna como lo hice. Clic derecho. Insertar. Selecciono la columna de tercer parcial. Hago un clic derecho. E insertar. Ok. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para hacer una combinación aquí de celdas y nada más en la parte de abajo. De hecho tengo que insertar también otra fila, pero voy a tomar una pausa aquí para explicar. Estas columnas que inserté al lado de cada uno de los parciales, de los encabezados de parcial, es para que pueda presentar la información, llenar la información de lo que es tanto calificaciones como asistencias de cada parcial. Voy a hacer la parte del primer parcial para que se observe. Para esto voy a insertar una fila encima para usar la fila que voy a insertar solamente para poner esos apartados, ¿sí? Entonces selecciono, como pueden ver nuevamente, con un clic sencillo sobre la línea de la materia de álgebra, damos un clic derecho e insertamos, ¿sí? Nos inserta ya lo que es la línea, la fila arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos lo que sería la celda donde vamos a colocar C3, la celda donde vamos a colocar lo que son calificación, ¿sí? Voy a extender igual como lo hice en el paso previo. Voy a poner acento, calificación, y aquí asistencias, ¿sí? De acuerdo. Entonces no es tanto lo que requiero de espacio, ya que lo vi, puedo hacerlo un poco más chico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar estas dos celdas, ¿cuál? La C2 y la D2. ¿Cómo hago esto? Me posiciono sobre C2, me muevo hacia lo que es la izquierda sobre lo que es el sobre lo que es el horizontal. Y ahora voy a combinar. ¿Cómo combino? En la parte superior, donde dice alineación, donde pueden ver aquí está el cursor, donde me estoy moviendo, tenemos este símbolo de combinar y centrar. Voy a dar un clic para que me despliegue las opciones, ¿sí? En este caso, como quiero que sea una combinación que quede más presentable, le voy a dar clic en combinar y centrar y observen lo que ocurre.
¿sí? Aquí en este caso ya me convirtió esto a una sola celda, ¿sí? Que es lo que yo estaba buscando. Entonces, esa misma cuestión la voy a repetir en los otros dos, ¿sí? Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Seleccionamos calificación y asistencias, damos control C, que es el shortcut o el atajo para lo que es el pegado, control V en lo que es la celda E3, que va a corresponder a la columna del segundo parcial, ¿sí? Calificación y asistencias, y nuevamente me posiciono en G3 para poder pegar las dos celdas debajo del título tercer parcial, ¿sí? De acuerdo, entonces ya he hecho esto. Ahora sí, combino las celdas de la fila de arriba donde está segundo parcial solo, ¿sí? De acuerdo, entonces vamos a, una vez seleccionadas las celdas E2 y F2, nuevamente subimos a la sección alineación, damos clic en combinar y centrar, seleccionamos combinar y centrar. ¿De acuerdo? Ya está acomodado. Vamos nuevamente a mover lo que es el tamaño de la columna para que quede más presentable. ¿De acuerdo? Voy a repetir el paso con lo que es tercer parcial. Seleccionamos lo que es G3, H3, donde dice calificación y asistencias. Perdón, me corrijo, disculpen. Seleccionamos G2 y H2, donde está el título de tercer parcial y la celda en blanco que hemos agregado de la columna que tuvimos que, valga la redundancia, agregar para poder poner esto de calificación y asistencia. Y vamos a nuevamente alineación, combinar, centrar. Vamos a dar clic en combinar y centrar. Una vez que tenemos esto, volvemos a acomodar el tamaño de las columnas. Aquí tal vez no se aprecie tanto como quisiéramos la tabla. Al formato se lo vamos a dar como último paso, ¿sí? Ahora, ¿qué más se les está solicitando que lleve esta información? Una columna de total, ¿sí? Para cada cosa. Total de igual forma vamos a agregar, vamos a agregar lo que es calificación y asistencias. Repetimos el paso de la combinación de celdas. Total lo tengo en la celda I2. Voy a seleccionar I2, me voy a mover hacia, mientras lo mantengo seleccionado, me muevo hacia lo que es la derecha, a J2. Son esas dos celdas las que voy a combinar y centrar. Una vez seleccionado, nuevamente voy a alineación, combinar y centrar. Ya está combinado. Bien, entonces vamos a dar formato como una tabla, y en este caso yo la recomendación que les hago es hacerlo de manera, es una tabla que lleva varias secciones, no son ya unas combinaciones de celda. La recomendación es hacerlo de manera tradicional, digamos, ¿sí? La más fácil por el área que tenemos aquí en fuente. Una vez seleccionadas todas las tablas, tenemos lo que es bordes. La forma más sencilla es dar todos los bordes, ¿de acuerdo? Ya hemos dado aquí todos los bordes, aquí está la tabla. Bien, pues ahora sí, ¿qué vamos a realizar? Voy a hacer un ejemplo solamente, no tiene que ser así como lo muestro, porque como digo, cada persona va a tener su propio registro de calificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que la tenemos, vamos a hacer llenado. Vamos a suponer la parte más
sencilla sería, por ejemplo, en calificación 6, inglés 7, lectura 8, lógica 9, química 7, TIC 10, vamos a suponer, ¿sí? De primer parcial. Y luego las asistencias, según cada materia varía, por eso hay que consultarlo. En álgebra es una materia de 4 horas, tendremos 20, inglés es de 3 horas, tendremos 15, lecturas de 4 tendremos 20, lógicas de 4 tendríamos 20, químicas de 4 tendremos 20, y TICS es de 3, tendremos 15. ¿Ok? Ahora, segundo parcial, vamos a poner unos 8, 9, 8, 6, 6 y 8. Asistencia de igual forma, 20, 15, en el supuesto que no tengan faltas. Obviamente por eso hay que consultar cuáles son tus asistencias reales, ¿sí? Ok. Tercer parcial, no tenemos un tercer parcial aquí todavía, no hay problema. Vamos ahora a hacer la suma de totales, ya que tenemos lleno. Esto se va a quedar en blanco, no hay problema, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar las calificaciones. ¿Cómo se hace? Nos colocamos en donde está la primera celda de calificación, ¿sí? En mi caso es en la I4. Ahí que voy a sumar las dos calificaciones de álgebra. ¿Cómo le hago? Voy a escribir un símbolo de igual y voy a aplicar una suma, ¿sí? Escribo la palabra suma. Ahí ya a seleccionar la palabra suma me dice cuáles números vas a sumar. En este caso sería esta álgebra, viene siendo la C4, le ponemos un símbolo de coma y la calificación del segundo parcial de álgebra está aquí, el E4, ¿sí? El 6 y el 8. Entonces esas son las únicas dos que vamos a sumar para calificación. Vamos a cerrar lo que es el paréntesis, le damos enter. Ok, tenemos 14 puntos totales, ¿sí? En calificación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que el mínimo probatorio para los tres sería el de 18 puntos. Forman 3 parciales, 18 puntos, ¿sí? Y aquí lo estoy haciendo por puntaje total. Entonces, ya lo hice con lo que es calificación. La forma fácil y rápida para no tener que repetir todo el procedimiento en cada una de las materias sería hacer lo siguiente. Se posiciona con el ratón en la parte inferior, esquina inferior derecha de la celda donde está la operación que acabamos de hacer. Nos va a aparecer ese símbolo de cruz en negro y hacemos un arrastre hacia abajo. Arrastramos hacia abajo con el ratón de manera sostenida. Soltamos. Entonces ahí ya tendríamos las sumas realizadas sin necesidad de estar repitiendo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para asistencias. Repito, tenemos un símbolo de igual, escribimos la palabra suma, seleccionamos dando un clic sencillo o doble, perdón, aquí en este caso sería doble, nos abre este paréntesis y vamos a seleccionar las asistencias. De igual forma, solamente vamos a sumar las asistencias que corresponden a álgebra. Encontramos la asistencia del primer parcial en la celda D4, ponemos un símbolo de coma, seleccionamos ahora la celda F4, que es la asistencia de segundo parcial, para álgebra. Cerramos el paréntesis y damos un enter. Ya tenemos la suma de asistencias aquí realizada para álgebra. Lo siguiente es posicionarnos en la esquina inferior derecha, nuevamente nos aparezca el símbolo de cruz y bajamos, ¿sí? Arrastramos hacia abajo para que nos haga todas las sumas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces eso sería lo que hay que realizar por cada alumno. ¿Cómo le vamos a hacer para el trabajo, para lo que es la entrega? Les está indicando que debe ser una hoja por alumno. Voy a poner de una vez el nombre. ¿Cómo hice esto? Observemos en la parte inferior donde está el cursor, está
nombrado solamente hoja 1, ¿sí? Damos un doble clic y nos va a seleccionar el texto. Ahí ya podemos escribir, por ejemplo, que esas son mis calificaciones. ¿Sí? Escribir mi nombre. Puedo poner un espacio. ¿De acuerdo? Entonces ya la pestaña de la hoja ya tiene mi nombre. ¿Sí? Bien. Ahora la siguiente tabla que se les está solicitando para la actividad es la de el tiempo que dedica usted en cada materia por semana a estudiar y a hacer tarea. Entonces, las materias pues serían exactamente las mismas. Voy a hacer las columnas. Materia. ¿Sí? Entonces, podríamos hacerlo de manera semanal, digamos, porque es una situación, digamos, un poco más viable, que podamos hacer un análisis en una semana. Por ejemplo, la semana anterior, ¿cuánto tiempo he dedicado a hacer este proceso de tareas y trabajos? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lunes, martes, miércoles, acento en la jueves, viernes, sábado, domingo. Contando toda la semana porque, bueno, los conozco en sí, en términos generales, si él tiene alguna actividad adicional que le lleve a solamente poder realizar el fin de semana actividades de estudio o tarea. Cada situación es particular, por eso cada quien debe hacer su propio análisis de esta información, ¿sí? Entonces voy a repetir, aquí nada más voy a copiar lo que es esta parte de las materias que ya tengo y voy a ponerlo de igual forma aquí. Ok. Nuevamente, ¿qué hago? Voy a, bueno, de hecho me serviría aquí poner el título horas de estudio. Solamente, o bien puedo repetirlo. Bueno, puedo hacer lo siguiente: un copiado simple, será una forma. Aquí, como observaron, lo que hice fue copiar el contenido de la celda C13 y lo pegué acá en la D13, ¿sí? Pero igual, de igual manera podría hacer lo siguiente. Miren, se selecciona, igual se hace un arrastre hacia lo que es su lado derecho, y como es exactamente la misma información, el mismo texto, se repite, ¿sí? Bien, pues ahí tendríamos ya lo que es, esto yo lo estoy haciendo abajo, esta tabla abajo de la otra, pero puedo colocarse a un lado, no hay problema, ¿sí? Bien, de igual manera vamos a poner una columna de total. Bien, correcto. Entonces vamos a seguir dándole formato. Seleccionamos lo que son las columnas. Voy a mover perdón. Nuevamente, seleccionamos lo que es el área de la tabla que vamos a formatear. Perdón, deshacer. Vamos a dar formato. Nuevamente, clic sencillo sobre la primera casilla. Normalmente es el arrastrado, normalmente es de la siguiente forma: la casilla superior
izquierda. Primera que tengamos hacia la casilla inferior derecha, que sea la última de nuestra tabla. Una vez que esté todo seleccionado, les digo, la forma más fácil es todos los bordes. Bien. En la sección de fuente le doy clic en todos los bordes y ya tengo la tabla, ¿sí? Bien. Después, ¿qué hacemos? Pues vamos a manejarnos con lo que son las horas de estudio, suponiendo que a álgebra le dedico, puedo hacerlo con decimales, puedo hacerlo con números enteros, ¿sí? Por ejemplo, que a álgebra le dedico, esto está en horas, entonces 0.5, media hora, ¿sí? En inglés le dedico un tercio de día, vamos a suponer, 0.33. A lectura le dedico una hora, a lógica le dedico media hora, a química le dedico 3/4 de hora, que sería 0.75. TICS le dedico media hora, ¿sí? Ok. Voy a hacer nada más las columnas de martes y miércoles, se repite en sí el mismo proceso, dependiendo de lo que yo voy llenando, ¿sí? Para cada día. Entonces, hora de estudio, estamos considerando cualquier actividad relacionada con el afianzar los conocimientos de las materias. Hacer tareas, ¿estaría dentro de esta situación? Sí, así es, hacer la tarea cuenta como proceso de estudio de la materia. Entonces, ya sea que estudies directamente como una instrucción, como un proceso de obtener información mediante una lectura, mediante una o varias lecturas de la información que se te da, o elabores las actividades que te están solicitando de las materias, ¿sí? Entonces ahí estaríamos englobando todo, ¿sí? Bien, entonces voy a, como dije, llenar la siguiente columna. Voy a poner un poco más de tiempo, vamos a poner 1, 2, 1, 0.5. Cambié la 0.5. Única 1 y aquí le ponemos 1. ¿Sí? Bien, entonces una vez que esté todo lleno, vamos a poder ver toda la información. Aquí en este caso, por efectos de la grabación, haré solamente el procedimiento con esos dos días, con lo que es lunes y martes. Que voy a hacer? Voy a hacer una suma igual como lo hice acá. Me posiciono en la columna de total horas de estudio. En este caso, para mí es la J14, la celda. En la fila donde está álgebra, ¿sí? Me coloco donde dice horas de estudio inmediatamente abajo para poder ir a hacer la operación en esa celda. De igual manera, como el símbolo de suma, símbolo de igual, perdón, después escribo suma, doble clic, me aparece nuevamente lo que es la apertura del paréntesis. Seleccionamos la celda donde está el lunes, las horas de estudio que dedico el lunes a álgebra, símbolo de coma. Ahora el martes para álgebra, seleccionamos, cerramos el paréntesis o damos un enter directo y damos enter. Y ahí me da las horas de estudio. Solamente estoy sumando esas dos, tendría obviamente que sumar los 7 días de la semana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrastrar de igual manera como hicimos en la celda, tabla pasada, ya para que nos dé las sumas totales. Es así como vamos a elaborar estas partes. Cada persona va a tener lo que es su hoja dentro de la actividad. Si yo tengo un compañero y compañero, ¿cómo le voy a hacer para dar otra hoja? Bajamos hacia lo que es la parte inferior de la hoja de cálculo. Hay un pequeño símbolo de más donde me estoy posicionando que dice hoja nueva. Doy clic y ahí ya nos aparece lo que es otra nueva hoja. Yo le pondría el nombre de mi compañero. Voy a hacer el paso. Esta hoja 2, podemos ver que está el cursor ahí.
doble clic, pongo el nombre Juan Pérez. Ok, bien, ahora ¿cómo voy a guardar el archivo? Vamos a dar clic aquí, archivo, guardar como, examinar, lo voy a poner en documentos, ¿sí? Entonces aquí en este caso, por ejemplo, en documentos es actividad 2, tercer parcial, aquí en bajo, le pongo nombre Moreno Rocío, guión bajo, Juan, bueno, Pérez Juan. ¿Sí? Ok. Le damos clic en guardar. Ya lo guardo. Aquí vemos en la parte superior que ya nos dio el nombre que estamos indicando. Y subimos esta actividad a lo que es nuestro Classroom. Solamente una persona por equipo lo va a subir ya que esté completamente terminado. ¿Sí? Completamente terminado todo. Aquí en este caso, solamente en este caso, en lo que es la tabla de calificaciones, no tenemos un tercer parcial todavía evaluado, ¿sí? Entonces por eso está vacío. Pero lo demás sí tiene que estar completamente lleno, ¿sí? Les digo, por cuestiones de tiempo, he solamente hecho lo que es el proceso para la tabla de las horas de estudio con 2 días, lunes y martes, pero hay que hacer el llenado completo y hacer la suma total de todos los 7 días de la semana, siendo realistas sobre el tiempo que estamos invirtiendo actualmente, ¿sí? Bien, entonces esa sería la actividad que hay que entregar como actividad 2 de cada integrante de equipo. Se hace una hoja en un solo archivo de Excel y se presenta esa información, ¿sí? Debe de contener los nombres de cada integrante de equipo. Ahora, no les estoy pidiendo forzosamente un formato extra como un relleno de color, ninguna cosa especial aparte, ¿sí? Solamente con que muestren estas tablas suficiente para la actividad, ¿sí? Entonces, eso sería todo y se estaría cargando para lo que es el día de hoy esta práctica para que puedan elaborarla y sea entregada para la fecha más tardar del día 22 de noviembre. Muchas gracias.